Bueno, al término de esta jornada esperamos que los aquí presentes tengan una visión más clara acerca de lo que se quiere llevar a cabo en Chile. En este sentido, y además cómo se vincula con la experiencia internacional sobre la materia. Esperamos que observando el escenario internacional y el nacional se puedan resolver dudas y consultas en relación a estos programas, con el fin de que al momento de iniciar la ejecución, todas las instituciones presentes se hagan parte desde el diseño hasta la evaluación del proyecto. Para continuar, es relevante conocer las propuestas que se están elaborando para llevar a cabo estos programas en Chile, considerando nuestra realidad latinoamericana, pero con los matices propios de nuestro país en materia normativa y cultural. El objetivo de la siguiente presentación es dar a conocer los lineamientos que se pretenden desarrollar en Chile, como propuestas preliminares a discutir con todas las instituciones aquí presentes. Para ello dejamos con ustedes a Vinko Fodic, jefe de la Unidad de Control y Gestión Territorial de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Muchas gracias a todos los presentes por la asistencia, y además quiero pedir o partir pidiendo excusas porque probablemente mi exposición va a ser la más fome de todas y voy a repetir muchos conceptos que ya expresó Julie y Ana. Yo creo que todos los operadores, todos los que están acá, están de acuerdo en que una de las decisiones más sensibles que se adoptan en el proceso penal es la decisión de prisión preventiva o libertad. Y probablemente sea la segunda más sensible después de la decisión de absolución o condena, que debe ser la decisión más relevante que se adopta en un proceso, y probablemente en segundo lugar esté la decisión de prisión preventiva o libertad con alguna otra medida cautelar. Y a diferencia de la decisión de absolución o condena, en que existe un procedimiento que es el juicio oral, que es altamente sofisticado y que permite, por lo tanto, obtener información confiable para adoptar la decisión de condenar o no condenar, a diferencia de ese evento, al momento de decretarse la prisión preventiva o otra medida cautelar distinta, no existe un procedimiento, un sistema que entregue, como todos han dicho, varios han dicho, información confiable, de calidad, que permita tomar una decisión lo más acertada posible. Y esta decisión es sensible, bueno, por varias razones. Uno, porque restringe, como todos saben, libertades personales sin que haya una condena. Afecta derechos de personas cuando se les presume inocente. Es sensible, como decía Cristian Riego, porque puede permitir decretar prisiones preventivas de personas que finalmente son declaradas inocentes. Y también es muy sensible la decisión a la inversa, porque se dejan libre a personas con medidas cautelares, pero a nivel de la sociedad o de la comunidad, eso es percibido como impunidad o puerta giratoria. Y un poco lo que decía el magistrado, que el gran discurso político o público en los últimos años ha estado en la línea de endurecer o de limitar las facultades discrecionales del juez en cuanto a la evaluación de los antecedentes en pos de la prisión preventiva. Y me parece que uno de los aspectos que ha gatillado esas decisiones políticas ha sido esta apreciación que existe casi una disyuntiva binaria, es decir, o prisión preventiva con el máximo de control o impunidad, que significa la medida del artículo 155. Que probablemente los que estamos acá compartimos que no es impunidad, que el proceso sigue vigente, que la persona sigue enjuiciada y que probablemente va a llegar a una decisión de absolución o condena. Pero la inexistencia de un sistema eficaz que supervise qué es lo que pasa con esa persona en libertad es percibida muy habitualmente como impunidad, como puerta giratoria, y la respuesta más fácil es irse al otro lado de la disyuntiva binaria, que es la prisión preventiva. La siguiente. Bueno, bueno, este problema los países
sobre todo los países con tradición anglosajona, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, han desarrollado, como nos explicaba Julie, estos sistemas de pre-trial service o de sistemas de antelación a juicio, donde lo que buscan es, en primer lugar, tratar de diagnosticar el riesgo con información lo más confiable posible y, por otro lado, ejercer una supervisión de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, donde uno de sus componentes relevantes es que, además de supervisar que la gente cumpla la prisión preventiva, estos sistemas también se preocupan de asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del juicio. Porque la decisión de dejar en libertad a una persona también trae otros costos, como es, por ejemplo, las audiencias que se caen o que no se hacen porque el imputado no llega, sobre lo cual no tenemos cifras oficiales, pero yo creo que si a algún fiscal le preguntamos, por ejemplo, la audiencia de los miércoles de formalizaciones, la de los viernes y lunes de las audiencias de preparación de juicio oral, si es que sigue el mismo esquema, probablemente un 20 o un 30% de esas audiencias se caen porque el imputado no llega, y el imputado no llega no porque sea malo o reticente, sino que porque se lo olvidó, porque nadie lo recordó, porque tenía otra cosa, o porque llegó a la fiscalía y no al juzgado, o llegó al juzgado pero no encontró nunca el edificio G4, piso 7, sala 215, y cuando la encontró ya habían pasado 2 horas la audiencia y por lo tanto ya se había despachado la orden. Entonces, también esta falta de seguimiento o de supervisión de las medidas cautelares trae estos otros costos que la gente percibe como impunidad, y que la respuesta más fácil, como dice el juez Gallardo, es irse al otro lado del péndulo, es decir, la prisión preventiva. Entonces, yo como veo estos sistemas, o como me gustaría a los focos que apuntaran en Chile, es a producir información confiable al momento del control de la detención, a supervisar las medidas cautelares, pero con este componente de, además de supervisar la medida, de asegurar la comparecencia del imputado, asegurar que es distinto de simplemente notificar, sino que es asegurarse que la persona llegue el día y hora a la sala en que tiene que estar. En una visita a Canadá nos explicaban que para ellos esto era fundamental, y que ellos tenían una tasa de asistencia a audiencia de 97%, que solamente 3% de las audiencias se caían por la incomparecencia del imputado, y que ellos, según los perfiles de riesgo, había gente que la llamaban el día antes y le recordaban que tenía mañana una audiencia a las 10 de la mañana, y otra gente que tenían que ir a buscarla a la casa en un taxi, sentarlo y casi de la mano que sentarlo en la audiencia respectiva, porque si no, no iba a llegar, se le iba a olvidar, se iba a perder, etc. La siguiente. En cuanto a algunos datos empíricos, nosotros, sería pretencioso decir que nosotros hemos estudiado. El CEJA, la Open, nos han ayudado mucho con información respecto de lo que ha pasado en Estados Unidos, en otros países. Y efectivamente, yo me he podido dar cuenta que no hay exactamente una consecuencia necesaria de disminución de prisiones preventivas. Sí he visto que muy frecuentemente, o en muchos estados donde se aplican estos sistemas de antelación a juicio, hay disminución de prisión preventiva, no siempre de gran magnitud. Se producen muchas veces, pero no necesariamente. Por lo tanto, creemos que es importante destacar que, si bien es algo que es muy probable que ocurra, no es una consecuencia necesaria. La experiencia que más marcadamente hemos visto en eso es el ejemplo de Iowa, donde a un año de aplicación de los pre-trial la prisión preventiva bajó en un 15%. Lo que sí hemos visto en todos los estados o en todos los estudios que nos han enviado y que hemos podido ver, es que sí hay un costo muy importante o un ahorro muy importante en cuanto a lo que cuesta supervisar a una persona, prisión preventiva versus libertad. Tanto en Iowa son conclusiones muy similares en cuanto a que el costo de supervisar a alguien en libertad es mucho más bajo que supervisarlo en la cárcel. El caso Carolina del Norte, que está escrito ahí también, el costo por día de supervisión en libertad, $6, versus el costo por día en prisión preventiva, $57. Y yo creo que en Chile la conclusión también iría claramente en ese mismo sentido.
Yo acá, antes de pasar a esa, yo personalmente, pero esto es una opinión muy personal y que la recojo a raíz de la pregunta que hizo Jaira Blanco, yo creo que en Chile sí se produciría una disminución de la prisión preventiva. No sé si en una gran magnitud, pero a diferencia de la realidad de México o de Morelos que relataban, en Chile el Ministerio Público, y a pesar de que algunos jueces puedan sonreír, no tiene una meta asociada a la prisión preventiva. O por lo menos yo de lo que me tocó vivir, si bien la prisión preventiva a nivel del anuario estadístico se contabiliza, no hay metas o indicadores de gestión de fiscales y fiscalía asociados a dejar más presos o dejar menos presos. Y a nivel de evaluación de fiscales individualmente tampoco existe más nota o menos nota por dejar más presos o menos presos. A pesar de que un dato que se mira y se pone en el anuario, en las estadísticas oficiales, no está asociado a niveles de gestión institucional. Y a raíz de lo que estamos haciendo ahora, yo me he entrevistado con varios fiscales regionales buscando sensibilidades que quieran apoyar esta iniciativa, y mucho, por ejemplo, en Temuco, Francisco Luis me dijo, mire, la verdad, hijo, es que si yo tengo un buen sistema que supervise a la gente, yo me lo voy a jugar por los arrestos domiciliarios, porque así sé que lo voy a tener efectivamente en arresto, porque hay alguien que va a estar yendo, no sé, 3 veces a la casa a chequear que esté o según la modalidad que se determine, pero si yo sé que el arresto domiciliario se está cumpliendo estrictamente, no me voy a gastar a lo mejor una tremenda discusión de prisión preventiva en casos fronterizos, sino que me voy a jugar por ese en que sé que vamos a estar de acuerdo y por lo tanto vamos a poder tener audiencia mucho más rápido. Entonces, no está la Javiera, pero pensando en la posible... perdón, no te vi. Perdón. Pero me quedé pensando en tu pregunta. ¿Qué ibas a decir cuando pensaste que yo no estaba? No. Yo pensando en la pregunta, apostaría, sin tener evidencia al respecto, pero apostaría a una disminución de la prisión preventiva, no sé si en gran magnitud, pero apostaría a una rebaja en esos índices. Bueno, esto yo creo que todos lo conocen, pero efectivamente cuando la Fundación Paz Ciudadana hizo una encuesta a nivel de jueces, creo que fue a fines del año 2009 y se publicó el año 2010, y le preguntaban, ¿tiene usted, magistrado, al control de la detención, todos los antecedentes que a usted le gustaría tener para adoptar la mejor decisión? El 60 o algo más de los encuestados señaló que no tenía ni contaba con toda la información confiable que idealmente le gustaría tener. Y también la gran mayoría de los jueces estuvieron de acuerdo en que hay una escasa capacidad o casi nula de fiscalizar estas medidas cautelares del artículo 155, salvo el arraigo u otra. No hay una capacidad verdadera de poder controlarla, y a lo mejor eso hace que sea más atractivo de repente optar por la prisión preventiva o, en el caso de los fiscales, pedir la prisión preventiva en esta disyuntiva binaria. Y por lo tanto, si pasamos a la siguiente, un poco el diagnóstico que se tuvo a nivel de gobierno al momento de redactar el plan de seguridad pública era la iniciativa de modelar, desarrollar e implementar algunos de estos sistemas que en modelos comparados en otros países han sido eficaces para atacar este problema del uso de la prisión preventiva versus el uso de otras medidas cautelares. Y ahí surge en el plan Chile Seguro el acápite donde se habla de una agencia de medidas cautelares. Y si bien se escribió como agencia de medidas cautelares, ahora nosotros, después que hemos leído y estudiado más el tema, hemos preferido cambiar la terminología y hablar de servicio de antelación a juicio, que es un poco la traducción de pre-trial service. Porque, y también eso lo vimos en Estados Unidos, hablar de agencia puede dar a pensar que queremos crear una institucionalidad inmensa, pesada, administrativa, burocrática, no sé.
pueden pensar que queremos un CERNAC que esté en todas partes, una inspección del trabajo que esté fiscalizando todo. No es eso, y la realidad de Estados Unidos es un poco la misma. Los pretrial service, y me corrige si me equivoco, no hay una estructura nacional, un jefe nacional de los pretrial, un aparato administrativo, jefes regionales de pretrial, jefes locales. No existe una institucionalidad unificada, con jerarquía, sino que los pretrials son programas locales donde en cada estado y específicamente en cada ciudad hay un programa un sistema de antelación a juicio que no obedece a una estructura jerárquica pesada, institucional, y que por eso Jules nos decía, en algunos estados esto está alojado en el Poder Judicial, en otros estados está en ONG, instituciones privadas, y un porcentaje de otro en las cárceles, en los sistemas de gendarmería. Cada estado, cada ciudad tiene una partida presupuestaria, un programa que se dedica justamente a diagnosticar riesgos y supervisar cautelares distintas a la prisión preventiva. Y por lo tanto hemos optado ahora por hablar siempre, y por eso el seminario también se titula así, Servicio de Antelación a Juicio, para no dar a entender que queremos tener una tremenda institucionalidad con un jefe nacional, con un equipo, con directivos, sino que simplemente que en las distintas localidades, en las distintas jurisdicciones, existan servicios que permitan o prestar, valga la redundancia, este servicio de diagnóstico y de supervisión. La siguiente. ¿Cuál es la propuesta que tenemos pensado? La verdad es que la propuesta que tenemos pensado está bastante a nivel metodológico y muy poco a nivel concreto, y eso lo hemos hecho de manera deliberada porque nos interesa, creo que Ana lo dijo, pero que la concreción de estos sistemas de antelación a juicio sea perfectamente compartida y consensuada por los actores del sistema, y esencialmente por los actores más relevantes o los principales, que es Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría. Por lo tanto, nosotros lo que queremos convocar es primero a distintas instituciones para que exista, creo que Cristian lo dijo, acuerdos transversales. Cristian hablaba que es súper importante tener un acuerdo transversal con harta maduración, con harta reflexión, y por lo tanto hemos pensado donde participe el Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile, el Ministerio Público, la Defensoría, las policías, y también queremos apoyarnos en centros de estudio para darles un buen sustrato metodológico en la Fundación Paz Ciudadana, en el CEJA, en la Open, que ya nos ha estado ayudando, e incluso una idea que creo que en Estados Unidos se hace también, se podría incorporar a alguien de la prensa, algún alto representante de la Asociación Nacional de Prensa, de manera que también todas estas ideas que a lo mejor nosotros podemos compartir en esta sala sean lo mejor que se pueda comunicadas hacia la sociedad, y a lo mejor sería importante que esté acá el presidente o algún directivo de la Asociación Nacional de Prensa, de manera que ayude a validar en la comunidad estos sistemas de antelación a juicio, de manera que la libertad de las personas, a diferencia de lo que ha pasado, como advertía el magistrado Gallardo, no sea visto como impunidad o puerta giratoria, sino que sea visto como una restricción razonable que permite enjuiciar a la persona. La siguiente. Por lo tanto, lo que nosotros queremos proponer es un esquema o una metodología de trabajo con la cual produzcamos, en definitiva, el producto que es crear estos servicios o estos servicios de antelación a juicio. Me quiero sacar la palabra agencia. Y por lo tanto, lo primero que queremos convocar, y ya hemos tenido acercamientos con el fiscal nacional que está de acuerdo, con la Defensoría, con el Ministerio, con la Subsecretaria de Justicia. Hoy día en la mañana estuvimos con el presidente de la Corte Suprema, que quedó sumamente entusiasmado con la iniciativa y nos va a designar un ministro de la Corte Suprema. Primero, crear un comité directivo con altas autoridades de cada uno de los intervinientes relevantes
para estos servicios. Entonces ahí nos imaginamos algún alto representante del Ministerio Público, de la Defensoría, un ministro de la Corte Suprema, y que ese comité directivo trace las grandes líneas o el gran marco de acción o las grandes decisiones para concretizar el proyecto, y que junto con darle el gran marco de decisiones relevantes, fije un comité técnico con, por lo tanto, gente de más bajo rango que haga el modelamiento más concreto, más preciso y más fino de cómo debiera funcionar el sistema de antelación a juicio. Y el rol que nosotros como subsecretaría queremos cumplir es ser la secretaría ejecutiva, o sea, ser la persona que estén convocando las reuniones, preocupándose que se hagan, haciendo que las cosas pasen y que los compromisos se cumplan, en pos de poder instalar estos servicios, primero de manera piloto, y si son bien evaluados, bueno, poder ampliar su cobertura y eventualmente institucionalizarlo. La siguiente. El comité directivo, donde pretendemos que hayan altos representantes de las instituciones que interactúan en el sistema de justicia criminal, yo diría que básicamente tienen que tomar tres grandes decisiones. Uno, que es la que advertía Ana, que es decir, dónde se va a alojar, al menos pilotamente, estos servicios. Dos, algo que es distinto, que es el financiamiento. Y tres, validar los lugares donde se va a pilotear. El alojamiento significa definir cuál va a ser la institución que va a gestionar administrativamente, porque el servicio de antelación a juicio se compone al final de personas que tienen que hacer la pega. Entonces, ¿qué institución va a administrar que eso ocurra? Que es distinto al financiamiento. El financiamiento, la subsecretaría tiene dinero para financiarlo. Si alguna institución quiere colaborar, bienvenido, pero si no, la subsecretaría tiene los dineros para el financiamiento. Entonces, por ejemplo, los tribunales de tratamiento de drogas funcionan en que el financiamiento es del CONASE, pero el alojamiento institucional es en el Ministerio Público. Es decir, el CONASE lo que hace en enero de cada año, traspasa los fondos al Ministerio Público, y el Ministerio Público gestiona este proyecto, contrata a la gente, les pone computador, les pone sillas, mesas, papel, etcétera. Y el Ministerio Público es el que tiene que asumir la gestión de que la gente llegue a la hora a trabajar, cumpla con las tareas, haga los informes, asista a las audiencias. Y eso es una pega, digamos, que alguien tiene que hacer, que independientemente que se financie por la Subsecretaría de Prevención del Delito, una de las tres instituciones tiene que alojar este proyecto y hacerse cargo de todas estas cosas que, si bien son administrativas, no son menores. Entonces, y esa decisión de si va a estar en la Fiscalía, en el Poder Judicial o en la Defensoría tiene que ser algo que esté consensuado esencialmente por estos tres actores intervinientes a alto nivel, o a Fiscal Nacional, o a subrogante, Ministro de Corte Suprema, etcétera. También nos interesa que este comité valide los lugares pilotos. Nosotros tenemos una propuesta que es hacer 1 o 2 pilotos en Santiago y algún piloto en región. Nos interesa mucho poder hacerlo en Temuco. Por una parte, los actores, hay muchos actores en Temuco entusiasmados. El magistrado Alejandro Vera estuvo en Washington viendo cómo funcionan los pretrial. Y por otro lado, Temuco también fue la región y ciudad pionera en la reforma procesal penal, es la ciudad que tiene más años de experiencia en la reforma y por lo tanto la que tiene más experiencia acumulada, y por lo tanto nos parece que es un buen lugar también para pilotear esto. También es importante que eso se valide a alto nivel. La siguiente, y la tercera función de este comité directivo es designar contrapartes técnicas que en las respectivas jurisdicciones, Santiago, Temuco u otra, armen operativamente el pretrial service o el sistema de antelación a juicio. Y este comité técnico tiene diversas, o va a tener que tomar decisiones muy relevantes. Yo diría que quizás las decisiones más relevantes que tiene que adoptar es definir
cuáles van a ser los factores de riesgo que se van a considerar en la evaluación y cuál va a ser el instrumento, la planilla, la tabla que nos mostraba, que se va a utilizar por los evaluadores. Vamos a evaluar los antecedentes penales anteriores, el cumplimiento o no de suspensiones condicionales. En Estados Unidos se evalúa, creo, el color de piel, por ejemplo, ¿no? En algún estado. ¿No? Ya. Pero todo ese tipo de decisiones, el comité técnico tendrá que adoptarlas o consensuarlas entre los actores. No sé si en Temuco el apellido o la etnia puede ser un elemento que altere o que afecte el riesgo de fuga o no fuga. Yo no tengo respuesta, digamos, pero son los temas que ese grupo tiene que resolver. Ahora, son temas sobre los cuales hay mucha literatura. O sea, como nos decían, en Estados Unidos llevan 40 años creando matrices de evaluación de riesgo y que después las van testeando y van viendo si las cosas que ellos originalmente consideraron están sirviendo o son efectivas en cuanto a la comparecencia o no. Y Ana nos decía que en un año han cambiado ¿cuántas veces la matriz? Como 10 veces. Van en la versión 11. Entonces, si bien son decisiones que hay que tomar, obviamente son decisiones que pueden ser revisadas, perfeccionadas y mejoradas por este grupo o comité técnico que tiene que estar en cada lugar. También este comité técnico, según la realidad del lugar, Temuco, Santiago, lo que sea, va a tener que adoptar decisiones sobre, por ejemplo, los estándares de trabajo. Es decir, la gente que va a evaluar riesgo va a ir a la comisaría. Como decía, creo que sí se hace en México, en que detenidos van a la comisaría o van a esperar al centro de justicia y entrevistarlo en el centro de justicia, antes o después que se entreviste con el defensor, o a lo mejor conjunto con el defensor. Son estándares de trabajo. El informe o reporte que hagan va a tener o no va a tener conclusión. Todas estas son preguntas que yo no tengo las respuestas, pero que van a tener que son los temas a debatir. El informe va a tener sugerencias de medidas cautelares específicas o simplemente va a hablar riesgo y que va a dejar que eso se litigue, o además de evaluar riesgo, va a decir, se sugiere la letra C, la letra D y la letra F, o eso se va a dejar abierto. ¿El informe se le va a entregar al juez o solo se le va a entregar a las partes para que las partes lo litiguen si es que estiman que hay información relevante, o se le va a entregar a las partes y al magistrado? Y con esto termino. Nuestra propuesta es que podamos convocar prontamente al comité directivo, que rápidamente en 2 o 3 reuniones se fijen los grandes marcos, se validen las ciudades y podamos entonces trabajar con un comité técnico que elabore las pautas de riesgo, que elabore, o sea, los criterios o factores de riesgo, las pautas o instrumentos que se van a aplicar, y podamos pilotearlo lo más pronto posible en 2 o 3 jurisdicciones. No digo regiones, porque regiones es muy grande. Yo estoy pensando en 2 o 3 jurisdicciones, básicamente 2 o 3 juzgados de garantía. ¿Ya? O sea, el juzgado de garantía de Temuco, por ejemplo, y 1 o 2 en Santiago, según se defina por este comité directivo. Creemos que un tiempo de ejecución razonable para poder evaluarlo es al menos 12 meses. Es decir, si se parte el segundo semestre este año, pensar en al menos 12 meses hasta el segundo semestre del próximo año. Tener también pensado un buen sistema de evaluación para después poder tomar la decisión más relevante, por lo menos para el Estado, el Ejecutivo, es si esto vale la pena seguir ampliándolo a otras regiones y eventualmente institucionalizarlo en la mayor cantidad de lugares del país. Y es una propuesta de Cartagán, pero que es básicamente lo que he señalado. Agradezco la atención, muchas gracias. Para continuar, invito nuevamente a Vinco acá adelante.
Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Levante la mano. Buenas tardes, soy Paulina Gallardo, juez de garantía del quinto juzgado, y me interesa consultar sobre el proyecto de ustedes. ¿En qué momento tienen pensado hacer esta evaluación a fin de recabar todos los antecedentes que en definitiva sean confiables respecto de los imputados? Porque si deciden hacerlo en la audiencia de control de detención, los tiempos con que se cuenta son mínimos, o sea, con dificultad logran los señores defensores entrevistarse con el imputado. ¿En qué momento van a intervenir estas personas? O a lo mejor lo tienen pensado para imputados que son citados a audiencia de formalización y quizás ahí habría un tiempo mayor para evaluarlos. Esa es mi consulta. Buena pregunta. Lo primero es que eso es algo que va a haber que definir con los operadores en concreto. Personalmente lo que creo es que hay que partir de menos a más. Es decir, la idea es que el proyecto, en la jurisdicción donde sea, parta abarcando una población objetivo pequeña que permita ser abordado antes de la audiencia de control de detención. O sea, en un mundo ideal, esto consistiría en que entre la detención y el control, o en la comisaría o al llegar a los tribunales, exista el intervalo de tiempo necesario para que la persona pueda ser entrevistada. Yo estuve en Washington y la verdad es que el operador, cuando está entrenado y como son pautas de riesgo preestablecidas solamente en base a checkbox, 5 minutos dura una entrevista, no más, digamos, 5 o 10 minutos. Y la idea sería partir con aquellos imputados en que por determinados tramos, a lo mejor tomar determinadas tipologías de delito en que uno más o menos predice que no va a quedar preso o no se va a terminar en la primera audiencia. Es decir, por lo tanto, es posible segmentar a determinada tipología de casos de delito de manera de que antes del control de la detención, en media hora o en 20 minutos, se pueden entrevistar a las 5 o 8 personas que corresponda y después se hace un chequeo rápido por teléfono de los antecedentes y por lo menos eso es más de lo que hay hoy día para enfrentar la audiencia. Y en base a poco, la idea es ir perfeccionándolo hacia otros delitos o otro tipo de flujo que son aquellos que vienen citados a una formalización y no los detenidos. En Estados Unidos, yo en Washington vi que los detenidos llegaban a las 7 de la mañana al subterráneo del centro de justicia. Y en media hora bajaban 4 o 5 personas, entrevistaban a todas las personas, a todos los detenidos, y entre 7 y media y 12, creo que empezaban la audiencia de control de detención, se chequeaban todos los antecedentes y alcanzaban sobradamente a hacerlo. Disculpa, mi nombre es Andrea Seda. En la misma línea de ideas que estás desarrollando, eso implicaría intercruzar información entre Fiscalía, Defensoría. ¿Por qué? Hoy día, en control de detención, tenemos que el defensor parte del discurso diciendo, temiendo las peticiones de la Fiscalía, en donde el fiscal va a pedir, por ejemplo, suspensión condicional y el defensor a veces advierte, pero ¿cómo si tiene antecedentes penales? Entonces ahí vemos nosotros, lo notamos, estamos todos los días en la audiencia, que no, primero los imputados muchas veces no son veraces, o no, ya sea por ignorancia o ya sea porque derechamente no son veraces, y dicen, por ejemplo, no tengo antecedentes penales porque consideran que una detención hace X cantidad de tiempo no es relevante, ya sea porque no sabe que está condenado, ya sea porque desconoce que hubo un autoprocesamiento en su contra, por lo que sea. Y a veces el fiscal tampoco maneja muy, me refiero al fiscal de control que está en la audiencia, sí, ¿ya? Que conoce poco la carpeta. Entonces, para que esto resulte, me da la impresión que va a ser necesario que de algún modo Fiscalía y Defensoría estén permanentemente de algún modo actualizando, intercruzando información, ya sea con tribunales también, para efectos de lo que tú dices, en orden a verificar que esa información que entrega el imputado sea veraz.
A ver, en mi mente y lo que yo he visto, por lo menos en el viaje a Estados Unidos, fue que la información de antecedentes anteriores se chequea a nivel de base de datos. O sea, efectivamente, si bien se le pregunta a la persona, ¿usted ha estado o no ha estado detenida?, una de las primeras cosas que se hacen es chequear en base a la base de datos general si ha tenido o no antecedentes y si ha tenido o no alguna suspensión condicional que, por ejemplo, haya incumplido. Y otra, no yo, digamos, pero Miriam y otros han traducido pautas de riesgo que ocupan en Estados Unidos. Y uno de los 7, hay básicamente 7 grandes grupos de factores de riesgo que son los más comunes en los distintos estados y que dice relación con el arraigo familiar, con el arraigo comunitario, que es distinto, con la historia académica, si tiene estudios secundarios, medios, básicos, incompletos, con la historia laboral, si trabaja más de un año, menos de 6 meses, no tiene trabajo, con la historia de salud, si acude, por ejemplo, permanentemente a un consultorio por alguna enfermedad diagnosticada, se presume que tiene más arraigo, es más difícil que alguien que tiene que dializarse día por medio se arranque. La situación de cargo actual y el 7º gran factor de riesgo, que es uno de 7, son los antecedentes penales. Y en los antecedentes penales en Estados Unidos consideran las condenas anteriores, consideran las medidas cautelares que les hayan decretado anteriormente, las suspensiones condicionales que hayan también decretado y si ha incumplido alguna medida cautelar, si tiene al menos una causa pendiente o si tiene condenas pendientes. Es decir, la experiencia comparada, en general de 7 factores de riesgo, hay uno que dice relación con antecedentes penales donde se contemplan tanto la condena como suspensiones u otros procesos vigentes y que, por ejemplo, esté con cautelares que no cumplió. Y por lo tanto, si se decide adoptar eso como factor de riesgo, indudablemente que tiene que ser chequeado a nivel de base de datos. Mayor, coronel, no sé. Capitán. Capitán. Quiero hacer la siguiente consulta, más que nada se refiere a un aspecto práctico y técnico desde el punto de vista del carabinero, de la policía en general. Todos saben, la mayoría son abogados acá, la policía está sometida a ciertas normas que lo obligan a mantener el secreto y la reserva de la información. Acá, en estos momentos, estas personas, este servicio que se desea implementar, no es un servicio que está admitido dentro del sistema procesal chileno. Es decir, no existe, no es un sujeto procesal ni tampoco es un interviniente. Una de las labores, una de las misiones de estas personas, precisamente va a ser evaluar el riesgo. Y el riesgo básico que va a evaluar va a ser el hecho por el cual se le está imputando. Por lo tanto, nosotros como carabineros, de alguna forma, vamos a tener que entregarle algún grado de información importante para que él pueda emitir su opinión sobre el hecho por el cual nosotros hemos detenido. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podremos o estaremos facultados para entregar información a un sujeto procesal que no existe en nuestra legislación actualmente? Buena pregunta. Por eso que la primera gran decisión es dónde alojar este servicio. O sea, si bien le vamos a llamar servicio, no es un servicio externo como el servicio, no sé, como el CERNAC, como la Inspección del Trabajo. No es un ente que esté alojado en el Ejecutivo, sino que necesariamente esto tiene que alojarse o en los tribunales, o en la Defensoría, o en la Fiscalía. Y por lo tanto, nosotros, por ejemplo, como Subsecretaría de Prevención del Delito, lo único que vamos a hacer es transferir los dineros, supongamos, al Poder Judicial, para que el Poder Judicial contrate ellos a los funcionarios que van a realizar esta pega, este trabajo. Por lo tanto, la persona que va a tener acceso a esa información no es un tercero ajeno
de un servicio externo, es un funcionario del Poder Judicial, si es que estuviese alojado ahí, o un funcionario de la Fiscalía, si es que está alojado en la Fiscalía. Y por eso que cuando Julie nos mostraba que en Estados Unidos una de las posibilidades de alojamiento es en ONG, y entonces uno podría licitar esto y que se lo gane una ONG, ahí sí que yo le vería el problema que usted señala. O sea, yo veo muy difícil que en Chile podamos alojar esto en ONG o alojarlo en una institución privada como las defensas. Las defensas penales se licitan y se las ganan estudios de abogados. Yo creo que lo que usted señala es efectivamente un obstáculo legal para esa opción metodológica, el alojamiento en ONG, en instituciones privadas o la licitación. Y por eso yo veo que la única opción es alojarlo en alguna de las instituciones que intervienen en el sistema de justicia criminal, y yo creo que es fundamental. A mí personalmente me gusta más el Poder Judicial. Yo, si lo pudiera definir, lo alojaría ahí. Hoy día el presidente Milton Juez decía que él creía que esto tenía que estar en la Fiscalía, que son los que tienen que proveer la información necesaria a los jueces. Pero lo que usted plantea se salva con esto que señalo, que este servicio no está en otra parte, está en el Ministerio Público o va a estar en el tribunal, y por lo tanto van a acceder, al igual como accede el juez, el fiscal, el asistente fiscal, a la uno de los pilares de las expositoras iniciales fue precisamente la imparcialidad y la objetividad de la emisión del informe. Y precisamente ojalá no debía quedar en ninguno de estos tres organismos que tú estás planteando. Entonces, lo sostuvo como un pilar, y a lo cual yo lo concuerdo, porque difícilmente una defensoría podría emitir una opinión distinta a la que va a sostener el defensor. El defensor va a pedir la libertad, y si la defensoría tiene que hacer ese informe previo, va a estar en favor de darle la libertad, obviamente, ese informe previo. Por eso que la metodología tiene que estar consensuada por todos los actores. Y en definitiva, este servicio lo que va a hacer es operar o digitar o materializar una metodología previamente construida de manera imparcial y objetiva por los tres actores. Y por lo tanto la imparcialidad no la va a dar donde esté alojado, la va a dar la calidad de la información que produzcan y la efectividad en la supervisión. O sea, los tribunales de tratamiento de drogas están alojados en un interviniente que es el Ministerio Público. Sin embargo, en las audiencias nadie mayormente cuestiona los informes que hacen las duplas psicosociales respecto de la evolución en el tratamiento de los imputados. Aun cuando esté alojado en la Fiscalía, pero el sistema de trabajo, la dinámica y la calidad de los informes ha hecho cada vez más creíble a estas duplas psicosociales que a veces hasta participan sentados al lado del fiscal en la audiencia. Y el defensor nunca ha puesto ninguna objeción, que yo sepa, al respecto. O sea, yo creo que la imparcialidad la va a dar la metodología la calidad de la metodología que se logra diseñar. Y por eso que nos interesa mucho que nos cooperen instituciones pensantes como Paz Ciudadana, el CEJA, la Open, para lograr el mejor desarrollo metodológico del sistema. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Bustamante y soy fiscal. Respecto a este tema, en relación a la pauta de preguntas, a raíz de la pregunta que hizo el capitán, me llama la atención que quizás las preguntas que deben hacerse dentro de esta pauta no digan relación con el hecho por el cual él está imputado, sino más bien con otros elementos de carácter objetivo. Porque eso, si se le pregunta, por ejemplo, sobre el hecho, podría vulnerar, por ejemplo, el derecho a guardar silencio. Entonces, desde esa perspectiva, la defensa técnica la va a tener en la entrevista que ese imputado tenga con su defensor. Por lo tanto, yo creo que para evaluar eventualmente un informe de esta naturaleza, las preguntas no deben ser en función del ilícito propiamente tal, sino de aspectos distintos, que es más o menos lo que señalaban las expertas en la materia, tanto Julie como Ana. Me da la sensación que quizás
en nuestro ordenamiento jurídico debería ir en ese sentido. Y respecto de dónde alojarlo, yo quizás comparto la idea de que tiene que ser un órgano más externo, porque siempre va a estar esa información, quizás consejo, porque objetivamente el ejemplo que tú pones en relación a los tratamientos, el TTD que se le llama, Tribunal de Tratamiento de Droga, en los que yo también participo, es distinto porque en el fondo lo que está en juego no es la privación de libertad, sino más bien es una salida alternativa, que es la suspensión condicional de procedimiento, que siempre va a favorecer al imputado. Por lo tanto, en pro de un tratamiento de droga en donde estamos todos, contesten qué es lo mejor para él. En este caso, las posiciones son más radicales y por eso, a mi juicio, en mi opinión, creo que debería estar con un organismo que sea más objetivo para evitar los sesgos respectivos. No sé cuál será tu opinión al respecto. Yo creo que por lo que dice el capitán es difícil sacarlo del sistema de justicia criminal por el tema del manejo del acceso a la información. Y por lo tanto, por eso a mí me gusta el Poder Judicial, porque da más imparcialidad o garantía de objetividad en el desarrollo de esto. Sin perjuicio de que si la opción es distinta, es clave la definición metodológica y que todos los actores validen esa definición metodológica. Yo, a pesar de que me dicen que estoy pasado en el tiempo, la pauta de riesgo que se ha traducido del sistema norteamericano, al final es súper simple. Como tú dices, no se pregunta nada sobre el hecho. O sea, la primera gran norma es que no hay ninguna pregunta sobre el hecho delictual. Y todas las preguntas apuntan básicamente al arraigo familiar o social que den cuenta de vínculos permanentes con la sociedad, como dice el artículo 140. Y que uno cuando lee la pauta de riesgo se da cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol y que un poco lo que uno intuitivamente alega o alegaba en las audiencias, tiene familia, no tiene familia, están atrás toda su gente esperándolo, tiene trabajo, muestran el contrato, el único sostén de la familia, etc. Por ejemplo, la pauta de riesgo que ocupan el sistema norteamericano, dicen datos de arraigo familiar, es jefe de familia, un punto, vive con familia de origen, no es jefe de familia, 2 puntos, vive con personas que no son familiares, 3 puntos, vive solo, 4 puntos. Mientras uno menos puntos saca, tiene menos riesgo. Datos de arraigo comunitario, domicilio permanente hace más de un año, 1 punto. Domicilio permanente hace menos de un año, 2 puntos. Domicilio permanente hace menos de 6 meses, 3 puntos. Se ha cambiado de domicilio en reiteradas ocasiones, no pasa más de 3 meses en el mismo lugar, 4 puntos. ¿Qué es lo que alega uno cuando tiene a los peruanos, un peruano imputado, que viven en pieza y que se cambian cada 2 meses de pieza y que es imposible ubicarlo? Historia académica, presente estudio universitario, 0, o técnico profesional completo, 0 puntos. Estudios universitario técnico incompleto, 1 punto. Enseñanza media completa, 2 puntos. Y así, historia laboral, trabaja con contrato en el mismo lugar desde hace más de un año, 0 puntos. Trabaja por faena, lleva 8 meses con trabajo permanente, 1 punto. Trabaja por faena, lleva 3 meses con trabajo permanente, 3 puntos. Los que alguna vez trabajaron en región y tienen la realidad de los temporeros. Uno alega muy fuerte, este es temporero, que no tiene arraigo, se va a ir a buscar otra faena en otra ciudad. O sea, la historia de salud, lo mismo, presenta enfermedad crónica controlada y diagnosticada. Claro, si el tipo se dializa día por medio, 0 puntos, sabemos dónde lo vamos a encontrar. Enfermedad crónica diagnosticada sin control, 1 punto. Pero lo que quería mostrar es que en Estados Unidos o en México no se pregunta por los cargos actuales o por el hecho por el cual se le detuvo, sino que distintos elementos que dan cuenta de arraigo familiar o social y de vínculos permanentes con la comunidad. Gracias. Gracias, Vinco. Ahora bien, invito a conformar el panel de discusión a la señora jueza de garantía de Santiago, señora Paola Robinovich,
al fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, señor Alejandro Sánchez, al defensor regional Metropolitano Norte, señor Leonardo Moreno, a la asesora del gabinete del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Catalina Mertz, y a la señora Ana María Morales, directora del área de Justicia y Reinserción de Fundación Paz Ciudadana, por favor, para que discutan brevemente lo que se ha comentado en esta jornada. Bueno, yo soy la moderadora de este panel. La idea es que cada uno exponga aproximadamente unos 8 minutos su punto de vista y luego podamos conversar sobre todo a partir de las preguntas del público en relación a los puntos de vista aquí manifestados. Así que vamos a empezar con Paula Robinovich. No sé si prefieres sentada, Mara, tú eliges. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, entiendo que el objetivo de este debate es evaluar la utilidad que podría tener la implementación en nuestro país de este modelo de sistema de antelación al juicio, de servicios de antelación al juicio, la factibilidad de su aplicación y las condiciones que se requieren para que su implementación genere resultados positivos. En primer lugar, en relación a la utilidad de su aplicación, a la luz de las experiencias escuchadas en este seminario por las expertas, ¿no es cierto?, norteamericana y mexicana, y considerando la realidad actual de nuestro sistema procesal penal, en una primera aproximación, a lo menos como opinión personal, yo veo como beneficiosa la implementación de estos servicios. En Chile, las tasas de imputados en prisión preventiva son altísimas y en muchos casos los imputados permanecen innecesariamente en prisión preventiva. Existe, según las estadísticas que maneja el Poder Judicial, a lo menos un 25-30% de personas que, estando en prisión preventiva, son condenadas posteriormente a penas de cumplimiento alternativo, o sea, mediante beneficios, penas que cumplen en libertad, o son absueltas. Y además existe un número mucho mayor de personas que durante el proceso han estado en prisión preventiva, que posteriormente son condenadas a penas privativas de libertad de cumplimiento efectivo, pero de una extensión muy baja. ¿Qué pasa con este segundo tramo de personas? Estas personas salen con la pena cumplida. O sea, la pena se les da por cumplida con el tiempo que permanecieron en libertad, y en todos estos casos se hace ilusoria la presunción de inocencia que respecto a ellos consagra nuestro ordenamiento jurídico. Ampliamente debatidos, conocidos, estudiados han sido los efectos negativos que produce la prisión preventiva, tanto efecto individual en la persona que por el contacto criminógeno, naturalmente sus posibilidades después de reinsertarse son más difíciles una vez que recupera su libertad, y también del costo social que tiene para el Estado mantener cárceles sobrepobladas al día de hoy, asociado además al costo que implica para la familia del imputado privado de libertad, lo que es poder generar un ingreso económico sin la fuente principal de su familia. No obstante lo anterior, que parece evidente, ¿no es cierto?, estos efectos negativos, lo concreto es que durante el último tiempo, durante los últimos años, en el sistema procesal penal se ha ido intensificando el uso de la prisión preventiva. Las modificaciones legales que se han implementado estos últimos años han ido rigidizando esta institución, disminuyendo, como han dicho aquí algunos colegas míos y expositores, las facultades discrecionales de los jueces para decretar medidas menos gravosas. Esto naturalmente entiendo yo que se ha erigido como una respuesta de la autoridad por una mayor demanda de seguridad ciudadana. Sin embargo, pienso yo al menos que la razón de fondo para regular más estrictamente la prisión preventiva tiene que ver con la desconfianza que existe por parte de los operadores del sistema y por la ciudadanía en general en torno a la efectividad de las cautelares en libertad. Estas cautelares, que están destinadas a garantizar el éxito de la investigación, la seguridad del ofendido, la seguridad de la sociedad, la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento y la ejecución de la sentencia, muchas veces se perciben como insuficientes para el logro de estos fines. En esa medida, naturalmente, el fortalecer las medidas cautelares en libertad
pareciera ser de gran utilidad para reducir los índices de imputados presos durante el proceso penal. Sí, yo coincido en esto con Vinco, de que creo que en Chile, sí, la implementación de un modelo así redundaría en una disminución de prisiones preventivas. Y en ese sentido, los servicios de antelación al juicio representan un modelo que, al tener como función principal proveer al juez de la información necesaria para decretar la cautelar que sea más idónea para asegurar los fines del procedimiento, se puede construir en una herramienta adecuada e idónea, validada como fuente de información, que propende en muchos casos a que el imputado siga su proceso en libertad, con todas las consecuencias beneficiosas que desde un punto personal y social puede traer esta medida. Ahora, la confianza, además, en estas medidas que se extenderían en su aplicación de ser exitoso el modelo, se asentaría en la idea de que también estos servicios de antelación al juicio tienen como misión supervisar el cumplimiento de la cautelar decretada, de manera tal que durante el periodo de tiempo en que se extiende el procedimiento, la conducta de la imputada debe ser supervisada por el servicio, que además se preocupa de mantener al imputado vinculado al proceso penal mediante un contacto regular, verificando que éste cumple las cautelares, entregándole o recordándole las citaciones a audiencia, controlando que éste participe en programas de salud de otra naturaleza si se hubieran decretado, y dando cuenta al tribunal de cualquier incumplimiento grave, relevante o reiterado de las medidas cautelares. Esto podría servir para extenderla al mayor número de casos posibles y para que la revocación de las mismas solamente quede reducida a aquellos incumplimientos graves, reiterados, que sean verdaderamente relevantes, donde exista un riesgo serio de incomparecencia o de que se perpetraran nuevos delitos. Ahora, en relación a la factibilidad de aplicar estos servicios, tiendo a pensar positivamente. Quisiera citar como experiencia, que me parece no del todo, pero análoga al menos, el sistema que tenemos en materia de responsabilidad penal juvenil. En materia de RPA, en la gran mayoría de los casos, se decreta por parte del tribunal a petición de la Fiscalía la cautelar prevista en el artículo 155, letra B del Código Procesal Penal, que es la sujeción del adolescente a la vigilancia de una institución determinada. Existe un funcionario que se llama coordinador judicial de Sename, a quien el juez de garantía, al momento de decretar la cautelar, oficia comunicando la medida con el objeto de que este funcionario designe la institución que supervisará la conducta del menor durante el proceso y emprenda las actividades o acciones necesarias para mantenerlo vinculado al mismo. El joven es derivado a esta institución, la institución mantiene un contacto regular con el joven, informa periódicamente al juez sobre el cumplimiento de la cautelar, sobre la base de entrevistas que realiza el joven, a la familia, al lugar de estudio, al lugar de trabajo. En muchas audiencias el adolescente incluso es acompañado por el profesional de la institución. Las instituciones que ejecutan esta función son de carácter privado, sin fines de lucro. Entiendo que son instituciones colaboradoras de Sename y se encuentran adscritas a un sistema de acreditación y fiscalización. En cuanto a las condiciones que requeriría la implementación de un servicio de este tipo, servicio de antelación al juicio, como han dicho ya varios, resulta indispensable definir su ubicación institucional. Claramente los expertos indican que este servicio debe ser independiente, imparcial, diferenciado de los intervinientes del proceso penal, objetivo en la información que recaba y entrega al juez, por lo tanto debe carecer de todo interés en el resultado del proceso penal. En ese sentido, vislumbro como alternativa, ¿no es cierto?, dos o tres posibilidades. Un servicio público dependiente del Ejecutivo del Ministerio de Justicia, la alternativa 1, la 2, la creación de una unidad especial de medidas cautelares en libertad dependiente del Poder Judicial, o 3, la externalización del servicio a instituciones privadas bajo un proceso de licitación, naturalmente. Esto es en una primera aproximación. A mí me parece un poco complejo crear al interior del Estado un servicio de estas características por el tipo por la estructura del Estado. El Estado tiene plantas rígidas,
de funcionarios creados por ley. Pareciera más eficiente en una primera aproximación la implementación de este servicio a través de instituciones privadas que se encarguen de la ejecución de estos programas, tanto a nivel de recolección y verificación de información como de supervisión. Este comentario igual lo quería relacionar con dos cosas que se han dicho. Una, la colega mexicana, que habla de que estas instituciones privadas, cuando cita el ejemplo de... están más cercanas al imputado, como a la realidad del imputado. Y es verdad, o sea, muchas veces estas ONG o instituciones sin fines de lucro están mucho más próximas al domicilio y al lugar en que desarrolla su vida la persona del imputado. Y eso puede ser de gran utilidad al momento de recabar la información, también al momento de supervisarlo. Y lo otro que, en principio, no comparto mucho la opinión de Vinco de que debería estar alojado en el Ministerio Público, y menos en el Poder Judicial, pero en el Ministerio Público, porque creo que esto es un modelo que difiere completamente del Tribunal de Tratamiento de Drogas. Este servicio tiene por objeto apoyar al juez en lo que es la decisión de la prisión preventiva u otra medida cautelar, en el contexto de una audiencia que obedece a un principio de justicia adversarial, en que el Estado, a través del Ministerio Público, se dirige en contra del sujeto para perseguirlo penalmente, meterlo preso, condenarlo. En el Tribunal de Tratamiento de Drogas no existe un sistema adversarial de justicia, hay un sistema de justicia terapéutico, en que en realidad hay como una alianza entre fiscal, defensor y juez en torno a la mejor solución para el proceso penal en función de mejorarle la vida al imputado a través de un tratamiento de rehabilitación. Entonces, en definitiva, como la lógica es distinta, obviamente la dupla psicosocial que en el fondo financia el CONACE esté alojada al interior del Ministerio Público no tiene mayor relevancia porque no existe un interés en el juicio, o sea, no hay un interés en el resultado del proceso. El interés que tiene la dupla, el interés que tiene el fiscal, el defensor, el juez, todos queremos que el imputado se rehabilite, que cumpla las condiciones, sobreseerle el caso y que se reinserte. Distinto acá, en que el Ministerio Público naturalmente quiere acreditar, establecer la responsabilidad y condenar. Ay, que me falta más. Ya. Bueno, esto lo voy a decir rápido porque lo dijo Eduardo, también lo dijo Vinco. Naturalmente, un modelo de estas características supone además, como indispensable, modificar el Código Procesal Penal en lo que dice relación con la regulación de la prisión preventiva. Prácticamente en la actualidad existe una presunción de peligro para la seguridad de la sociedad cuando los imputados tienen asignadas penas de crimen. En este caso el juez justificaba la existencia del presupuesto material, el hecho y la participación, prácticamente está obligado legalmente de manera automática a decretar prisión preventiva en los delitos que tienen asignadas penas altas, y su discrecionalidad judicial para ponderar esta situación más personal del imputado está completamente reducida y anulada. En definitiva, hay que restituirle al juez la facultad para que pueda ponderar esta información en la necesidad de cautela, con el objeto que tuviera algún sentido este servicio de antelación al juicio, porque la idea es que esta información tenga utilidad y tenga efectos procesales, y para eso el juez tiene que estar legalmente facultado para ponderar esta información, para introducirla en su argumento y para resolver en función de ello. De acuerdo a nuestra estructura, digamos, son solo parámetros abstractos lo que determinan el peligro, no se ve la situación personal de la persona, su edad, si tiene domicilio, si estudia, la realidad familiar, la salud, la dependencia al alcohol o las drogas, la pertenencia a un grupo comunitario, la existencia de antecedentes penales anteriores, el arraigo, etc. Es la situación concreta de vida de cada persona lo que la diferencia de las otras, aunque cometan un mismo hecho ilícito. Y en definitiva, eso es lo que adquiere especial relevancia al momento de determinar si se justifica mantenerla privada de libertad o no. Una vez ya definida la aplicación de servicio con la cobertura institucional y normativa necesaria, naturalmente surgen una serie de interrogantes, muchas de las cuales habló Vinco, que yo no sabía que existía la idea de un comité técnico para que las resolviera, pero que por lo menos algunas son
La primera, ¿en qué momento se hace la evaluación de riesgo? Que es lo que plantean mis colegas allá. Hay un gran número de imputados respecto de las cuales no se va a solicitar una medida cautelar, ni siquiera en libertad. O sea, la gran cantidad de imputados que son formalizados para terminar el procedimiento por una salida alternativa o que son requeridos en un procedimiento simplificado u otras opciones. ¿Qué sentido tiene desperdiciar la utilización de un servicio que probablemente va a ser escaso con la entrevista y recabación y verificación de información de imputados respecto de las cuales con posterioridad no se va a solicitar una medida cautelar? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿en qué momento se hace la evaluación de riesgo? Porque entrevistar a todos los imputados en la comisaría o en la zona de tránsito verdaderamente es un desperdicio de recursos. Ahora, definido aquello, o sea, diciendo sí, en realidad es un desperdicio de recursos, seleccionemos aquellos respecto de los cuales aplicamos el servicio. ¿Quién hace la selección ahí? O sea, esa también es la pregunta. ¿El Ministerio Público hace la selección? Una vez que determina qué cautelares pedirá, o se hace la selección por el tipo de delito que se le imputa al sujeto, según la redacción que hace el carabinero en el parte policial. O sea, todo eso abre un ámbito de interrogantes. Bueno, el segundo ámbito, digamos, a definir que es importante y de lo que se habló bastante, el riesgo, es quién fija los parámetros para definir los riesgos, de modo que los parámetros sean objetivos y lo más igualitarios posibles, pero considerando las diferencias que existen entre localidad y localidad. O sea, ahora, en materia de supervisión de cautelares en libertad, por ejemplo, frente al incumplimiento de estas cautelares, ¿qué facultades tiene el servicio ante la zona del juicio? ¿Solamente informar al juez, solamente informar al Ministerio Público o tiene más facultades? Luego, en materia de supervisión de cautelares, ¿al tribunal le corresponde asumir funciones de supervisión judicial? Porque nosotros hemos visto como experiencia en los tribunales de seguimiento, tratamiento de drogas, tratamiento de violencia, que las supervisiones judiciales fomentan y facilitan y promueven una muy buena adherencia de los imputados a el cumplimiento de este tipo de medidas. Pero en definitiva la ley no faculta al juez para supervisar judicialmente medidas cautelares. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, esas son muchas y otras de las interrogantes que plantean. A continuación, Leonardo Moreno. Yo me voy a parar. Algo más fácil. A ver, es medio complejo hablar del tema porque de verdad hay como mucho vacío y falta de información. Yo voy a asumir la postura de que entiendo que estos servicios pretenden cumplir las 3 finalidades que han señalado: disminuir la prisión preventiva, supervisar el cumplimiento de las medidas del 155, ¿cierto? Y eventualmente mejorar la comparecencia a audiencia. Ese me parece que es una premisa básica para poder entender esto. Lo segundo, a mí me parece que cualquier análisis que se haga se tiene que hacer desde la realidad, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que traer este modelo acá significa fijarnos qué tenemos acá primero. Y lo primero que tenemos acá es la agenda corta, que ya varios la han mencionado, ¿cierto? Donde tenemos temas como tratar de limitar la excepcionalidad de la prisión preventiva, hacerla la regla general. Por lo tanto, hay un objetivo político que pareciera contradictorio. Tenemos un código diseñado con el propósito de aplicar prisiones preventivas versus un modelo que se nos propone para disminuir la aplicación de las prisiones preventivas. Ese mismo código es un código que va derechamente contra la proporcionalidad, que también la trata de eliminar derechamente con la modificación que han tenido varios de los artículos de este código, y un código además donde quizás lo más relevante es lo que decía el magistrado Gallardo, en el sentido que es un código que está tratando de imponer la lógica de una ponderación legal por sobre una ponderación judicial. Y cuando uno habla precisamente de la información que proveen estos servicios, de lo que estamos hablando es de entregarle herramientas a un juez que le permitan distinguir el caso a caso. Cuestión que pareciera que el código no es lo que promueve, digamos. Lo que el código promueve más bien es hacer categorías de delitos, categorías de sujetos o categorías de delitos de connotación pública y aplicar la prisión preventiva sin hacer mayor distingo y sin permitirle
a ese juez a hacer todo este debate sobre arraigos familiares, laborales o sociales, ¿cierto? Y por lo tanto esta perspectiva de una cautelar asociada exclusivamente a un peligro de fuga, donde podrían darse todos estos grandes debates de la información que proveen estos servicios, pareciera que por lo menos en el código nuestro está bastante disminuida. Y a mí me parece que ese es un dato de realidad que es importante considerar. También lo hacemos desde un código que tiene una causal, por decirlo, de dudosa legitimidad desde la perspectiva de los tratados internacionales, de la propia interpretación que han hecho algunos organismos internacionales, como es precisamente la seguridad para la sociedad, que puede existir en otros códigos, pero está interpretada de una manera distinta. Ese me parece un primer contexto en Chile. Un segundo tema es la falta de legitimidad de las medidas del 155. Yo creo que eso es un hecho que, más allá de que uno esté en la defensa o no, es un problema. O sea, tenemos un problema con que pareciera haber una idea que se ha ido generalizando de que las medidas alternativas a la prisión preventiva no son efectivas. Y por lo tanto lo que nos queda es la prisión preventiva o nada, no la prisión preventiva o las medidas del 155. Hay un tema de atavismo cultural, o sea, el ciudadano de la calle entiende, particularmente si es víctima, que si él se ha visto afectado por un delito, la única solución y respuesta razonable del sistema es que meta preso a la persona que lo ha afectado y no que lo deje libre, digamos, cosa de ver la televisión ayer, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema también complejo. Y otro tema que a mí me parece también muy complejo es que una vez más nos juntamos los de siempre a hablar de lo de siempre. Y por lo tanto tenemos el problema de falta de diálogo que tenemos los actores del sistema con la comunidad. O sea, nosotros nos entendemos, hablamos bonito, traemos experiencias de afuera, pero al final del día, cuando uno va donde el ciudadano de la calle, al ciudadano de la calle o es prisión preventiva o no es nada, digamos. Y si no es nada, el sistema no es legítimo, el sistema es impune, el sistema tiene puerta giratoria y entonces lo que viene es la demanda hacia la política, que tampoco es precisamente muy instruida y muy preocupada de estos debates, que termina satisfaciendo, ¿cierto?, estas necesidades mediante el planteamiento de reformas y modificaciones legales que vienen una vez más a consolidar este modelo del que estábamos hablando. Entonces, hay un problema que tiene que ver con de dónde partimos. A mí me parece que es un tema que tenemos que tener a la vista si uno quiere que una cosa como esta tenga éxito. Sin perjuicio de eso, de nuevo, analizándolo desde la perspectiva de pensar que están los tres objetivos presentes, a mí me parece que es indiscutible que puede tener grandes beneficios. ¿Cierto? Beneficios para los tribunales desde la perspectiva de la posibilidad de tomar decisiones con mayor información más confiable, información verificada y que por lo tanto de alguna manera también hacen más legítima la resolución del tribunal, le permiten tener más confianza al momento de decretar otras medidas cautelares porque va a saber también que estas se van a monitorear y controlar, por lo tanto también hay una legitimidad de la decisión que yo tomo. Profundiza, por decirlo de alguna manera, el debate de la oralidad, esta idea de debates orales en audiencia, en que lo que le estamos proporcionando de nuevo a ese tribunal es una información de alta calidad y por lo tanto también reposiciona a las partes en este debate. Hay un evidente beneficio hacia la comunidad que de alguna manera, ¿cierto?, va a sentir más satisfecha su sensación de seguridad subjetiva y objetiva, ¿cierto? Por un lado por las estadísticas que debieran mejorar, pero también por la percepción de que el sistema funciona. Ya no solo funciona cuando aplica prisión preventiva, sino que también el sistema funciona cuando da cuenta de otros mecanismos alternativos de afectación de los derechos de las personas, que el ciudadano tiene una accountability, sabe qué se está haciendo, cuántas se decretaron, cuántas se cumplieron, cuántas no se cumplieron y qué pasó cuando no se cumplieron. Y eso a mí me parece que también es muy beneficioso desde la perspectiva del ciudadano de la calle. Y como en todo esto también, ¿cierto?, siempre hay beneficios que tienen que ver directamente con la plata, como decía Vinco, es bastante más barato, ¿cierto?, supervigilar y controlar a una persona en el medio libre que eventualmente tenerlo privado de libertad, cuestión que no es menor en economías como las nuestras, en que las demandas y requerimientos sociales son variados. Desde la perspectiva del imputado, a mí me parece que también hay, insisto, entendiendo en un buen sentido esto, que hay también cuestiones positivas. Revitaliza la presunción de inocencia si es que efectivamente un objetivo político es disminuir la presunción de la prisión preventiva. Se puede incrementar efectivamente la comparecencia a audiencia, permite al imputado, una cuestión muy relevante, mantener su entorno laboral, familiar y social, ¿cierto?, que no se vea sustantivamente afectado por una medida.
evita la contaminación criminógena, ¿cierto? Y por lo tanto, y permite, si es que esto funciona, como vuelvo a decir, yo lo estoy mirando, permite volver a la lógica natural del debate de medidas cautelares. Es decir, lo que estamos debatiendo no es si alguien que cometió un robo tiene que quedar o no en prisión preventiva, sino que si es Leonardo Moreno, que eventualmente cometió un ilícito, él debe quedar en prisión preventiva. Y eso a mí me parece que es un objetivo que siempre se declaró, o por lo menos siempre fue un objetivo político, cuando se planteó la reforma y los debates, ¿cierto?, separándonos de este modelo constitucional que de alguna manera uno copia en el Código Procesal Penal, pero que se le da esta distinción, esta mirada desde la perspectiva de la presunción de inocencia y de hacer un debate caso a caso. De ahí para adelante todo lo demás son preguntas, probablemente. O sea, y lo malo es que el Vinco no nos solucionó mucho porque él hizo preguntas probablemente, y por lo tanto aquí lo que queda son muchas dudas. Primero, ¿cierto?, la importancia que si se genera un comité, en ese comité participen efectivamente todas las instituciones relevantes desde la perspectiva de la reforma para poder desarrollar y ejecutar de manera eficiente esto. Segundo, ¿dónde se va a aplicar y a quiénes se va a aplicar? Yo creo que esas son dos grandes preguntas. ¿Es una aplicación gradual? Tú lo hablabas, ¿cierto?, pequeñas jurisdicciones para ir creciendo. ¿A quiénes? A todos los imputados por crímenes, a los que existe una prognosis de que van a ser posibles sujetos de prisión preventiva. Es un universo que hay que definir con toda claridad y también definir quién lo va a determinar, ¿no? En México entiendo que se aplica solo a jóvenes, por lo tanto ahí también hay criterios que pueden considerarse. Otro tema es el marco legal de esto, la dependencia y la autonomía. Alguien lo decía aquí, probablemente es muy importante la dependencia precisamente por el grado de autonomía que tenga este servicio para generar estas pautas de evaluación, para ejecutarlas libremente, para no tener presiones y, lo más importante, para garantizar que los operadores que van a utilizar esta información le tengan confianza. Entonces yo creo que ese es un tema central, porque si mañana el debate se va a transmitir en cuánto vale la información o cuán legítima o creíble es la información que contiene la pauta de evaluación, estaríamos llegando a un absurdo, digamos. La idea es que esa información sea un antecedente válido para los debates. ¿A quién se proporciona la información? ¿Se la pasamos directamente al juez? ¿Se la pasamos al fiscal? ¿Se la pasamos al fiscal y al defensor? ¿Son ellos las que argumentan lo que ellos estimen pertinente de esa información en la audiencia? ¿Cuál es el modelo de esta entrega más compatible con la adversarialidad? ¿Será las partes? ¿Será el juez? Bueno, es un tema que también hay que ver. También es súper importante resaltar de que es una mera recomendación, ¿no? No nos vayamos a transformar después en que esta suerte de opinión venga a ser el reemplazo o sea, sustituíamos al juez por la ley, ahora lo vamos a sustituir por el informe, ¿no? Entonces también es muy importante que quede claro siempre que esto es un informe que se proporciona a las partes y que ellos lo usan, ¿cierto?, en sus argumentaciones en la medida que lo estimen pertinente. Los formatos de entrevistas, a mí probablemente este es uno de los temas que más a uno lo complican con el modelo chileno. La posibilidad de realizar entrevistas ante la audiencia de control de detención en circunstancias que tenemos un modelo de audiencia a las 24 horas y en que el Ministerio Público ha manifestado que no puede avisar si va a llevar a una persona detenida sino hasta las 6 o 6:30 de la mañana. O ahora el Ministerio Público va a cambiar y va a ser muy bonito y nos va a avisar como a las 12 de la noche para permitir llevar a los detenidos a las 7 de la mañana, porque eso no pasa hoy día, ¿no? Y eso no pasa con la defensa no tienen acceso a los imputados, pues la Fiscalía no nos avisa de los detenidos, sino cuando manda su requerimiento a los tribunales. Entonces, ¿va a haber un cambio de política institucional del Ministerio Público? La capacidad de verificar esa información en breve tiempo, bueno, yo me alegro que aquí digan que es bastante más fácil de lo que yo he tratado de imaginármelo, pero si es así me parece estupendo. ¿Qué se va a verificar? ¿Toda la información se verifica? ¿Alguna información se verifica? ¿Cuál es el nivel de profundidad de esa verificación? ¿Un llamado telefónico, una base de datos? Bueno, también ahí hay un montón de cuestiones que también es importante de verificar. Hay que garantizar la imparcialidad de este informe, ya lo han dicho mucho, es decir, si queremos que sea un instrumento confiable para todos los que lo van a usar, es muy importante dónde ponemos entonces esta institución y cómo validamos la metodología y la pauta de la entrevista. Las condiciones a evaluar cuando se decrete una medida distinta a la prisión preventiva. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se hace este seguimiento?
Esta entidad solo monitorea que el señor se vaya a una clínica donde se haga esto. ¿Qué nivel de seguimiento formal se hace de estas otras medidas? También a mí me parece que es importante. Y finalmente, y volviendo con lo primero que dije, mi problema fundamentalmente con esto es que pareciera que objetivamente uno a priori no puede decir que es malo, pero como todo en la vida, depende de la intencionalidad que uno le dé. Es decir, el modelo ideológico que está detrás de lo que yo quiero proponer define fundamentalmente al final cuál es su resultado práctico. Y por lo tanto aquí pareciera que hay una pregunta y una duda que incluso me surge de lo que yo escuché aquí, incluyendo los expositores extranjeros. Es decir, primero el modelo político criminal de este Estado, o sea, ¿cuál es la prisión preventiva que queremos? ¿Cuál es el nivel de prisión preventiva que queremos que se aplique? ¿Es compatible este modelo con esta reglamentación de prisión preventiva que tenemos? ¿O la verdad es que hay que volver a darle mayor discrecionalidad al juez? Y entonces pareciera que todos estos criterios de el juez considerará o tendrá en consideración y todas estas frases que usamos en nuestros códigos dándole pautas casi obligatorias al juez parecieran no ser compatibles con esto. Y segundo, que si bien me parece un dato de realidad que se diga que esto probablemente puede o no disminuir la prisión preventiva, también uno se asusta cuando pareciera que los énfasis entonces van para los otros dos objetivos. Es decir, veamos cómo controlamos las medidas del 155, que es lo que nos queda, porque a los otros ya los tenemos en prisión preventiva, y obviamente si es que estos incumplen esa del 155, probablemente terminarán en prisión preventiva, y cómo nos aseguramos entonces la comparecencia a la audiencia. Entonces a mí me parece que al final del día lo que importa es, antes de entrar en esta reglamentación de línea más chica, ponernos de acuerdo de verdad si estos tres objetivos que tienen estos servicios son relevantes desde la perspectiva de la política que se quiere implementar y por lo tanto son un objetivo a buscar. Y si son un objetivo a buscar, claramente estas preguntas que nos hemos estado haciendo toda la tarde van a tener probablemente una respuesta distinta a si es que los objetivos que queremos alcanzar son los otros dos. Gracias. Ahora, respecto a los objetivos de estos servicios de antelación a juicio, la producción de información confiable, tomar una decisión acerca de las medidas cautelarias y también disponer medidas de control que sean eficientes para esas medidas que se decreten, quería poner un caso, ya que está el magistrado Eduardo Gallardo hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en un control de detención me pasó por un delito de robo por sorpresa que se declaró ilegal la detención. No concurría objetivamente una causal de flagrancia. No lo había pasado yo. Bueno, luego de ello formalicé la investigación y bueno, yo no sé qué me pasó, a lo mejor había tomado mucho café, pero me atreví a pedir la prisión preventiva, pese al revés de la declaración de ilegalidad de la detención. Y bueno, sin perjuicio que la decisión no es importante, el magistrado, yo me acuerdo que usted dio la prisión preventiva. Lo interesante del caso es la argumentación. No lo digo porque esté acá, sino que me acuerdo que en esa oportunidad usted destacó la importancia de, en algunos casos, dado la estructura de nuestro código, un código que tiene una estructura de, por una parte, principios, en ese momento previo a agenda corta, previo a 20.253. A propósito de las causales de la prisión preventiva, era un sistema que estaba fundado en principio. El juez tenía un poco más de margen, o mucho más de margen que hoy, para poder resolver y ponderar, hacer una ponderación judicial, como decía Leonardo. Y otro sistema de reglas a propósito de la evaluación de la concurrencia de una causal de flagrancia. Bueno, en esa oportunidad atendió la plausibilidad, que se reunían los requisitos y era plausible lo que se había planteado por el fiscal, por mi parte. Me acuerdo que se concedió la prisión preventiva. Pero un argumento discurría sobre la base de por qué no tener en esa audiencia la oportunidad de poder haber interrogado al policía, interrogado al carabinero acerca de qué es lo que pasó con la flagrancia, haber dispuesto de mejor información para poder resolver. Nuestro código no nos da esa posibilidad, no nos da el margen. Yo creo que el que cree que el sistema de prueba legal o tasada desapareció con el Código Procesal Penal, lo engañaron. Así que
la producción de información confiable es relevante para poder decidir respecto de una medida cautelar personal y respecto de la prisión preventiva. Lo que quiero someter a discusión es si en realidad este sistema de servicios de antelación a juicio, al final voy a aventurarme con un pronóstico, con una conclusión, va a ser útil respecto a esto en el caso chileno. Desde luego tengo muchas preguntas, en honor al tiempo quiero plantear algunos conceptos respecto de la resolución. Ciertamente que modificar el código o plantear alguna posibilidad de incorporar elementos que le entreguen al juez una posibilidad de ponderación judicial para decretar medidas cautelares, yo creo que es urgente. Hay una suerte de, yo creo que, contrarreforma que de alguna manera yo creo que rajó el mensaje de nuestro Código Procesal Penal del año 2000. Ahora, respecto de, bueno, las preguntas que yo me planteé respecto a esto, respecto del levantamiento de información. Contamos con plazos que permiten producir la información en el contexto de audiencias de control de detención. Estaba escuchando que en México eran 36 y 48 respecto de adultos. Nosotros 24 y mucho menos que 24, porque estamos con cosas. Al otro día. A veces tenemos menos de 12 horas disponible a la gente. Otra cosa es que el tema de los avisos pueda mejorarse. Yo creo que podemos ser bonitos y aportar la información un poco antes. El rendimiento que tengan las medidas cautelares personales del artículo 155, bueno, también las medidas cautelares del 155 no abren un espacio realmente diverso de atomización, de entregar, digamos, medidas que sean adecuadas en el siglo XXI, porque yo creo que es bastante estrecho el margen. El tema de la firma todavía sigue existiendo, pero en realidad la utilidad de la firma es, lo hablábamos con un colega, es bastante bajo, por no decir es nulo. Someter a crisis, ya que tenemos una oportunidad de abrir la puerta para poder discutir esas cosas. Discriminar por casos. Entiendo ahí lo que planteaba la magistrada Robinovich. Si nos colocamos a derechamente encuestar todos los casos, evidentemente que esa no es la idea. Yo creo que sí podríamos establecer como una suerte de línea de tiempo entre delitos graves, delitos de bagatela, personas que van a poder acceder a una suspensión condicional. Yo creo que nos tendríamos que poner en el medio respecto de los casos que podrían caer dentro de estos servicios de antelación a juicio, con el objeto de, en el fondo, tener o contar, hacer eficiente el uso del recurso de este servicio. Hay otro tema respecto de la información, y este ya es un tema mayor. La estructura del Estado de Chile es una estructura pesada desde el punto de vista de la burocracia. Yo creo que hay una cuestión que es fundamental, la modernización del Estado. Levantar información también significa compartir información. ¿A quién no le ha pasado? Ya que una jueza planteaba las experiencias de lo que pasaba en los controles de detención, que los sistemas de órdenes de detención vigentes entre Carabineros dice una cosa, la orden está cancelada. Investigaciones, uno pregunta a CETEC, la orden está vigente. El tribunal, bueno, la verdad es que finalmente tenemos que llegar a llamar al tribunal que extendió la orden para saber en realidad con certeza cuál es el estado de esa información. Tenemos que, yo creo que, tratar de consolidar la información, no desviarla en las distintas instituciones, y yo creo que entiendo las aprehensiones que tenía el capitán. Yo creo que ahí hay mucho paño que cortar. O sea, yo creo que realmente el tema de la información no solamente levantarla, sino que también que exista cierta confiabilidad en la información que dispone el Estado. No siempre es la misma, por eso lo relevo. Respecto de los criterios del levantamiento de la información, claro que el tatuaje o tener un piercing, o no sé, tener un póster de Metallica, a lo mejor no puede ser planteado como criterio de riesgo. Yo creo que consensuar eso es una cuestión que es clave. Lo otro, a propósito de lo que planteó Vinco, asistir a un consultorio, hacer una suerte de radiografía social de los servicios sociales a los que acude el imputado,
también nos podemos precipitar en una suerte de antecedentes de clase. ¿Por qué lo digo? Porque el tipo que está imputado por un delito económico nunca entonces lo vamos a poder perseguir con una prisión preventiva. Los casos de la Jimena Chong, seguramente viven en una tremenda casa, el imputado siempre va a tener un domicilio conocido hace mucho tiempo, un trabajo estable, educación, todo eso. Entonces, cuidado con la estandarización. También tiene que haber en el fondo un marco que le permita al juez resolver. Sin perjuicio de eso, y a lo mejor me estoy contradiciendo, yo creo que es útil que estos centros o estos servicios en el fondo sugieran una medida cautelar y también una herramienta de control. De ahí lo que haga el tribunal, con la argumentación que puedan proveer los intervinientes, yo creo que ese es otro punto, ¿cierto? Por último, quiero hacer mi pronóstico respecto a estos servicios de antelación a juicio. Yo creo que hay una buena intención, hay una buena voluntad y yo también entiendo y comparto contigo, Leonardo, que otra cosa es lo que vaya pasando en la realidad. Pero mi pronóstico, no tengo nada que apostar acá, pero ya que Vinco se atrevió a hacer una apuesta, bueno, tengo un chicle, ya. Yo creo que va a subir la prisión preventiva. Yo creo que si nos colocamos a controlar el artículo 155, yo creo que, apuesto, no está acá, pero a que sube. Sin perjuicio que estoy de acuerdo y me parece tremendamente positivo el modelo. Lo que sea mejorar la información es bueno para el país. Quería simplemente agregar por qué esta cautela que incluso planteó el subsecretario respecto de fundamentar este proyecto en reducir la prisión preventiva. Y es un poco la misma lógica que hemos venido trabajando hace mucho tiempo también en los temas de las medidas alternativas a la reclusión. Uno puede estar muy a favor de hacer un uso racional de la cárcel y usarla como pena de última instancia, pero cuando uno revisa las experiencias internacionales uno observa que en ningún país que hayan ampliado catálogo de penas, etcétera, etcétera, tenga como resultado final una disminución en la población penal por un montón de otros factores. Y por lo tanto, como política pública, consideramos riesgoso que el sustento sea un objetivo que no sabemos que si va a efectivamente darse o no, sobre todo con la tremenda ausencia de información que tenemos hoy en día efectivamente sobre cuánto nos estamos equivocando. No tenemos estadística alguna sobre niveles de quebrantamiento o de reincidencia bajo medidas cautelares, por lo tanto no tenemos ninguna noción de si es que estamos aplicando relativamente bien las prisiones preventivas, como muchos sostienen que en realidad los criterios que se usan, que la pauta en realidad viene a reemplazar un juicio que es más bien generalizado, o si realmente nos estamos equivocando mucho. No tenemos ningún antecedente que nos permita sostener una cosa a la otra y por lo tanto hemos estimado riesgoso fundamentar de forma potente este proyecto con la idea de tener menos prisión preventiva, aunque estamos conscientes de que debemos racionalizar su uso, de que ya está archiprobado, de que pasar por la cárcel aumenta la probabilidad de seguir en sendas delictivas. Estamos absolutamente alineados en eso. Además tiene tremendos costos, etcétera, pero estamos tan a oscuras y después nos van a exigir cuentas. Pero ¿cómo? Si ustedes plantearon esto para lograr tal objetivo y no lo lograron. La verdad es que no tenemos la información suficiente como para comprometernos con un resultado final, por mucho que uno lo comparta como un ideal, de que efectivamente estén en prisión preventivamente solamente las personas que lo requieran por el nivel de riesgo, ya sea por reincidencia o de fuga. Esa era como la aclaración que quería hacer, de por qué hemos tomado un poco de distancia, de no prometer algo que no tenemos idea cuál es el punto de partida en que estamos, y no tenemos ninguna estadística. Entonces, claro, uno de Guate dice, algunos dicen estamos aplicando bien el mix de medidas cautelares, pero nos parece un poco irresponsable que el argumento más potente sea vender el proyecto, por ponerlo de alguna forma, con ese producto final cuando no tenemos ninguna capacidad de ni siquiera saber dónde estamos. Entonces, por eso la cautela, explicarles un poco eso, por eso hemos sido muy cautelosos en que no sabemos cuál va a ser el resultado final, dado la oscuridad en que nos encontramos sobre la aplicación actual.
Y que la apuesta básicamente es equivocarnos menos en el caso a caso, es tener mejor información y que efectivamente el caso a caso se resuelva de mejor manera, de resolver las audiencias que se caen, que generan grandes costos. Efectivamente, y lo conversábamos con Cristian, este péndulo de ir restringiendo la discrecionalidad de los jueces se debe a la ausencia de control que tienen las medidas actualmente. Y por lo tanto hay que ver el huevo o la gallina, pero si damos un sistema que empiece a tener mayor credibilidad, podemos también aspirar a retroceder un poco ese péndulo. Eso eran solamente los dos últimos puntos. Yo creo, para tirarle un pelo a la sopa, también vamos a tener que hablar sobre las consecuencias de quebrantar. Cuando detectemos los quebrantamientos, ¿qué vamos a hacer? Pero para agregar un tema a discusión. Eso, y ya es bastante tarde. Agradecerles a todos. La verdad es que yo creo que el entusiasmo con que abordamos este tema permite ser optimista de que vamos a poder llegar a un puerto. Bueno, yo también entiendo que todos quieren ya ir a comer algo, así que voy a ser bastante breve en mis comentarios también finales. Solamente quería mencionar un estudio que realizó recientemente la Fundación Paz Ciudadana respecto de la prisión preventiva. En ese estudio, a grandes rasgos, les puedo señalar los principales hallazgos. Tenemos que el 23% de las personas, de los primerizos sobre todo, que pasaron por prisión preventiva, solo este 23% fue condenado posteriormente a una pena privativa de libertad. Lo que quiere decir que, claro, efectivamente tenemos un problema acá, porque tenemos el otro restante 70% que claramente no debió haber pasado por prisión preventiva. En términos de los delitos, el comportamiento era bastante predecible. En el caso de los hurtos, la probabilidad que existía de ir a prisión preventiva era bastante baja en relación a delitos de mayor lesividad, como los delitos sexuales o los otros delitos contra la vida, y eso viene dado, por supuesto, por la existencia también, como ya se ha mencionado reiteradamente, de la agenda corta que efectivamente atendió a poder disminuir o restringir los criterios discrecionales en torno a la aplicación de las medidas de las penas, perdón, de las medidas cautelares. En ese sentido, creo que puede ser positivo, considerando ese estudio, la instalación, pero también creo que tenemos que tener bastante presente cuáles son los resultados que nosotros queremos con esto. Y en relación a eso, si lo que queremos es mayor información a los jueces, también tenemos que preguntarnos para qué, para que efectivamente se reduzcan con esto, por ejemplo, las prisiones preventivas. Y en ese sentido, a mí me surgen nuevamente dudas con lo que son las prácticas actualmente, sobre todo, perdón, me está sonando el teléfono, en fase de ejecución penal, a propósito de los informes presentenciales, que también constituyen instrumentos de carácter estandarizado, que también tienen algún tipo de predicción en términos de la peligrosidad del sujeto y que actualmente han caído en un descrédito enorme, los jueces no los consideran. Y yo creo que también es algo que uno tendría que tener presente en la discusión. O sea, yo no sé si el establecimiento de estos instrumentos va a salvar todos los problemas que tenemos en términos de información y que no vamos a caer una mecanicidad nuevamente en la decisión, porque bueno, ya se va a saber más o menos lo que va a decir los informes respecto al sujeto. Por lo tanto, de nuevo, hay que preguntarse si efectivamente es necesario imponer o el que se entreguen toda esa cantidad de recursos, y en definitiva la respuesta va a ser un poco la misma. Si por otro lado estamos pensando más bien en el control de las medidas del 155, bueno, entonces creo que ahí puede ser que se justifique. Otro de los puntos que me llaman mucho la atención y que lata, digamos, que se haya ido Vinco, es respecto a la ubicación institucional. Se sacó a colación muchas veces acá el tema de, bueno, el funcionamiento de los TTD. Los TTD en términos de orgánicas, yo diría que son el peor ejemplo, porque es el peor ejemplo en el sentido que estamos frente a una persona que le responde a un jefe y en que le paga el otro, y al final no sabe cuál es su jefe porque uno le paga y el otro es el que le da órdenes. Y bueno, y es por eso que existe una serie de propuestas en torno a que sea en definitiva el Ministerio de Justicia el que absorba la expansión de los TTD. Y en ese sentido, si yo me tuviera que preguntar respecto de la ubicación institucional, claro, por supuesto que no estoy de acuerdo con que sea el Ministerio Público ni la Defensoría, porque creo que efectivamente aquí tiene que asegurarse la imparcialidad. Creo que el Poder Judicial tampoco está dentro de sus funciones naturales.
Por otro lado, creo que si ha sido el Ministerio de Justicia el encargado de la instalación de la reforma procesal penal, el que a su vez es encargado de hacerle seguimiento a esto, me parece que es donde naturalmente debiera radicarse una propuesta de este tipo y eventualmente pensarse en que fuera el Ministerio de Justicia, y no estoy diciendo Gendarmería porque entiendo que Gendarmería está absolutamente colapsada en términos de sus labores, pero alguna institución de esa naturaleza que pudiera prestar este tipo de servicio. ¿Y por qué lo digo? Porque la experiencia comparada en esta materia, y quiero citar a propósito a Andrew Barclay, que estuve en la mañana con él en un seminario penitenciario, uno de los principales hallazgos que nos da la experiencia comparada es la necesidad de seguimiento de la persona en todas las fases tanto del proceso penal como de la ejecución de la pena. Y yo no veo que esto esté presente, o sea, yo no veo que en los pre-trial service necesariamente vayan a conversar la información que se tuvo en los pre-trial service con la información que después va a tener en esa ejecución penal. Y eso me parece que es fundamental. Por eso tampoco apoyo para nada la propuesta de que sean organizaciones sin fines de lucro. Creo que primero ellos no tienen poder para acceder a información y segundo no van a tener ninguna obligatoriedad en términos del traspaso de la información a las organizaciones de carácter institucional. Yo en ese sentido me inclino más por la alternativa que señalé, y en consonancia un poco con las propuestas de Fundación Paz Ciudadana en esta materia, sobre todo en materia penitenciaria, que nosotros hemos planteado reiteradamente la necesidad de la división de las funciones de Gendarmería entre la custodia y la reinserción. Yo creo que habría que repensar efectivamente si a lo mejor, y así lo hemos planteado nosotros directamente, y así se planteó en el Consejo para la Reforma Penitenciaria en su momento, la necesidad de repensar en un servicio que se haga cargo del tránsito del sujeto por todo el proceso penal, considerando sobre todo las esferas del cumplimiento tanto ambulatorio de las medidas del 155 como de las penas en libertad. Bueno, eso es todo y les quiero agradecer a todos su paciencia, ya es muy tarde, así que les deseo a todos un buen arribo a su hogar. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de una productiva e intensa jornada, y acalorada también, ¿cierto?, que se constituye en el punto de partida para futuras acciones en el marco de la ejecución de un programa de servicio de antelación a juicio. Desde esta instancia debería surgir la instalación de una mesa de trabajo, instancia en la cual todas las instituciones que están presentes hoy y que se vinculan, ¿cierto?, con el sistema de justicia penal, diseñarán en conjunto esta estrategia, y las pondrán en práctica. Entonces, buenas noches, mucho éxito en todo. Hasta luego.